Bueno, pues este es el punto en el que nos habíamos quedado ayer en el comentario general sobre los problemas que plantea el uso de las pruebas científicas y técnicas en el proceso, ¿no? Habíamos dicho que planteaban que las causas del error cuando se utilizaban este tipo de pruebas pues tienen que ver con que los malos datos vienen ya del origen, problemas derivados, por así decir, de cosas que tienen que ver con la propia disciplina forense de la que se trata, sea porque es insuficientemente válida o fundada, sea porque algo en la práctica ha ido mal, sea porque se han comunicado mal los resultados, por lo común con exageraciones, sea porque se interpretan mal, en definitiva, problemas en el origen. Y problemas también después, ¿no? en el proceso, que tienen que ver con el deficiente, con el deficitario control que después en los tribunales hacemos y qué es lo que nos permitiría eventualmente filtrar, descubrir esos malos datos que nos comunican los expertos, ¿no? Esas eran las dos fuentes de error, dicho así de una manera muy gruesa, muy grande. Y lo que vamos a ver entonces son las estrategias, el tipo de cosas que podemos hacer para evitar la comisión de errores cuando se utilizan estas pruebas científicas, ¿no? Si las causas del error eran dos grandes problemas, causas que tienen que ver con la propia disciplina y cómo se pone en práctica la prueba, y causas que tienen que ver con el deficitario control que después hacemos en los tribunales, pues las estrategias también son dos. Hay dos grandes tipos de cosas que se pueden y que se deben hacer para minimizar la posibilidad de cometer errores cuando se utilizan este tipo de pruebas, ¿no? La primera estrategia tiene que ver con evitar que se produzcan malos datos forenses en el origen, ¿no? Hacer todo lo posible para que los datos que nos comunican los expertos de las disciplinas forenses, los que realizan las distintas pruebas científicas y técnicas, sean datos de calidad, ¿no? Es la estrategia que podríamos decir o le podríamos llamar más vale prevenir que curar, ¿no? Si pudiéramos realmente asegurar que todos los datos que nos comunican los expertos son datos de calidad, pues luego nosotros en los tribunales podríamos echarnos a dormir directamente, ¿no? No tendríamos por qué estar vigilante. Lo que nos dicen es algo confiable, podemos confiar en ello. Pero bueno, no es así. Hay fallos y por mucho que se hagan cosas, y por eso la segunda estrategia es algo así como levantar un filtro, ¿no? Una barrera dentro del propio proceso, una barrera que erigen los propios tribunales para, consistente en examinar, en escrutar y en controlar, por tanto, que efectivamente los datos que se están comunicando por parte de los expertos pues son datos confiables y precisos, son datos de calidad. Estas son las dos grandes estrategias. La primera concierne naturalmente a las disciplinas forenses, al mundo de los expertos, que tendrán que hacer todo lo que esté en su mano, tendrán que ponerse las pilas, si me permitís la expresión, para hacer todos los esfuerzos posibles tendentes a evitar que los datos que ofrezcan a los tribunales sean datos defectuosos o de poca calidad. Tendrán que intentar superar todos los problemas que pueden afectar a la práctica de una prueba científica y técnica, ¿no? Y en el segundo caso lo que habrá que hacer es establecer los controles apropiados para que efectivamente llevar a cabo un escrutinio sobre esas pruebas.
La primera estrategia, ¿no?, la que acabo de llamar más vale prevenir que curar, ya está puesta en marcha. De hecho, el informe NAS que veíamos ayer, algunos de sus denuncias fundamentales, una de las cosas en las que es más insistente es justamente en esto, en llamar la atención de las distintas disciplinas forenses sobre la necesidad de acentuar, de intensificar en ellas el estudio, la investigación, de mejorar los procesos y las metodologías de análisis, depurando aquellas que no funcionan bien o que son demasiado débiles, aumentar las tasas de precisión, calcular las tasas de error asociadas al uso de esas técnicas, establecer estándares para la realización de las pruebas que tengan una dimensión, bueno, pues desde luego nacional, válida para todos los expertos, pero en lo posible también regional o incluso internacional, establecer programas de acreditación dentro de un sistema jurídico al que necesariamente tengan que someterse pues todos los laboratorios y todos los expertos que provean ciencia forense a los tribunales como manera de garantizar la calidad de lo que están haciendo y que lo están haciendo con rigor, ¿no?, y con excelencia. Intentar identificar, este era otro de los asuntos que ayer vimos que era importante, intentar identificar a través del estudio de dónde proceden los principales sesgos cognitivos que afectan a los expertos y, sobre todo, establecer bueno, las metodologías, las medidas, las maneras para evitar es que se produzcan estos sesgos, en esto se está avanzando también muchísimo. Y una cosa en la que el propio informe NAS insistía, pero no solo el informe NAS, sino prácticamente toda la literatura más o menos crítica que en estos últimos años ha habido sobre el conocimiento experto, sobre las pruebas científicas en el proceso, intentar estandarizar los informes periciales. Es decir, una de las causas de las que más se quejan muchas veces los tribunales cuando tienen que examinar y evaluar los datos periciales que les pasa un experto es la falta de uniformidad. Prácticamente podríamos decir que cada experto tiene un método de emitir un informe o de declarar ante el tribunal. Esto es una cosa que causa, en cierto modo, asombro. No ya que no haya una estandarización a nivel internacional, que es lo que parece que debería haber si tenemos en cuenta que estos conocimientos son pretendidamente técnicos y científicos y, por tanto, debería la propia comunidad científica internacional concernida por estas cosas debería intentar estandarizar el procedimiento de análisis y la terminología empleada. No es normal que los distintos países utilicen distinta terminología, que los distintos laboratorios dentro de un mismo país utilicen distinta terminología, que los distintos expertos dentro de un mismo laboratorio utilicen distinta terminología. Esto no es normal y confunde a los abogados y a los jueces que tienen que primero intentar entender lo que el experto les está diciendo y después, y a raíz de ello, controlar si todo está bien o qué grado de confianza cabe depositar en esto. Entonces, que parece un asunto siempre menor, porque parece una cuestión así como meramente formal, no lo es, ¿no? Y hay que decir que esta primera estrategia, que consiste en esto, en que las distintas disciplinas forenses hagan todo lo que tienen que hacer, establezcan mejoras en que redunden en la calidad de sus informes, hay que decir, en honor a la verdad, que en este punto se ha avanzado ya mucho, ¿no? Se han hecho muchísimas cuestiones.
que tienen que ver o que se reflejan en la mayor calidad y la mayor exigencia que las propias disciplinas forenses tienen para los análisis que deben realizar, ¿no? El fundamento científico de muchas disciplinas forenses se ha ido consolidando y algunas incluso lo que han caído totalmente en el descrédito y más bien están siendo abandonadas, ¿no? Los expertos y los laboratorios que hacen pruebas de todo este tipo pues están siendo sometidos en la mayor parte de los países ya a rigurosos programas de acreditación constante, ¿no? Y están adoptando protocolos de actuación, estándares de actuación en sus pruebas muy rigurosos y están adoptando también cada vez más test de competencia de los expertos también rigurosos y no meramente formales, como veíamos ayer, ¿no? Los estudios sobre sesgos cognitivos están avanzando también muchísimo y de hecho hay algunos estudios ya importantes de psicología del conocimiento que están estableciendo ciertas metodologías para que desde el tribunal se proporcione a los expertos que tienen que realizar los análisis la información que necesitan, pero sin desvelarle otra información que no necesitan para hacer la prueba y que podría sesgar su juicio. Y, como decía antes, se están produciendo también avances muy importantes en la retórica que utilizan los expertos para declarar las conclusiones de sus análisis ante el tribunal. Este es un aspecto importantísimo en el que se está avanzando mucho. Por citar solamente algunas de las cuestiones relevantes, de las medidas relevantes que se están tomando, ¿no? El laboratorio en Estados Unidos, el laboratorio de investigación de criminalística del ejército está abandonando ya la terminología propia del paradigma de la individualización que veíamos ayer y está cada vez más emitiendo sus conclusiones en términos estadísticos. En otras muchas, en las huellas dactilares, en el análisis de huellas dactilares que veíamos que ayer también que era uno de los más extendidos y al mismo tiempo uno de los más deficitarios en muchas cuestiones, se están estableciendo ya también protocolos específicos de buenas prácticas y de usar expresiones pues más humildes, ¿no? más probabilísticas y menos categóricas, como estaban acostumbrados a hacer. Y en Europa, por ejemplo, ENFSI, que es una asociación de laboratorios de criminalística de los distintos países, pues en el año 2015 ha adoptado también unas guías para la emisión de los informes periciales de estas pericias científicas que utilizan una misma manera de expresar los datos y sobre todo también una misma terminología. Estos son avances importantes, importantísimos, diría yo, que pone de relieve que desde la ciencia forense se están haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Por supuesto que por muchos avances que se hayan producido, quedan mucho camino por delante, ¿no? Queda mucho camino por recorrer. En el año 2016, otro famoso informe, el informe PICAST, que vuelve pues otra vez a reexaminar el estado de muchas de estas disciplinas forenses muy usadas en los tribunales, pues vuelve a señalar algunas cosas que todavía estaban pendientes, ¿no? Cosas que hay por hacer, defectos que deben superar algunas de estas disciplinas, ¿no? Pero con todo y con eso, yo creo que es justo reconocer
el enorme esfuerzo que dentro de la propia ciencia forense se está haciendo para reformar y para reforzar todas sus disciplinas, ¿no? Pero vamos hacia la segunda estrategia. Todo esto no basta. No basta con que las distintas disciplinas forenses, los distintos áreas de experticia hagan todo lo posible para garantizar que los datos que comunican a los tribunales son datos en los que podemos confiar para adoptar una decisión. Esto, no me cansaré de decir, es importantísimo, es lo básico. Y si pudiéramos estar seguros de que eso es así, de que todo va bien cuando se realiza una prueba científica o técnica, pues podríamos en los tribunales echarnos a dormir. No tendríamos la necesidad de hacer demasiados esfuerzos. Pero desgraciadamente esto no es así ni debe ser así. Los tribunales tienen también una importantísima labor, una importantísima responsabilidad a la hora de garantizar la calidad de los datos forenses que entran en el proceso, de los datos que comunican los expertos, ¿no? Esto es tanto como decir que los tribunales, por usar esa famosísima y extendidísima ya término que proviene de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, ¿no? La sentencia Dauber, es tanto como decir que los tribunales tienen que desempeñar un rol de gatekeepers, ¿no? Un rol de guardianes de la calidad de los datos científicos y técnicos que entran en el proceso. No basta con que impulsemos, apoyemos, demos todos los medios necesarios para que en el panorama de la ciencia forense las cosas sucedan bien y podamos confiar en sus pericias. No basta con eso, es necesario también asumir por parte de los jueces, por parte de los tribunales, la responsabilidad de examinar, escrutar, controlar, filtrar cuando se comunican esos datos a aquellos que son confiables y aquellos que por el contrario no lo son. Que los tribunales tienen que llevar a cabo esta tarea de gatekeeping, ¿no? de control, de filtro, de guardianes, ¿no? Ahí de la puerta, de guardianes en la puerta de entrada de los datos forenses al proceso, significa muchas cosas, ¿no? Que hay que hacer muchas cosas y que hay que prestar atención a distintas medidas. En primer lugar, habrá que hacer allí donde sea necesario, no en todos los sitios lo es, porque en algunos ya es factible ese control de admisibilidad de los datos forenses que entran al proceso, pero donde no exista institucionalmente, jurídicamente, procesalmente bien establecido la necesidad de establecer un filtro así, habrá que hacer las reformas institucionales necesarias. Y habrá que establecer sobre todo exigencias rigurosas de valoración de estos datos, ¿no? La valoración de la prueba se extiende también a la valoración de estas pruebas especiales y por tanto habrá que insistir en la necesidad de que los tribunales depongan esa actitud normalmente deferencial hacia lo que declaran los expertos y lleven a cabo por sí mismos una tarea valorativa de esas pruebas. Son ellos los que tienen que asignarles un valor probatorio a esos datos. Y como contrapartida de esto, naturalmente, pues habrá que establecer también las adecuadas exigencias de motivación para la valoración de todas estas pruebas, ¿no? Que todo esto hay que hacerlo, que es tanto como decir que los jueces, los tribunales se tienen que responsabilizar
de la valoración primero y la motivación después de los datos que les comunican los expertos, que los jueces tienen que llevar a cabo, tienen que hacerse cargo de esta responsabilidad, es en realidad el significado genuino de la sentencia Daubert, de la famosa sentencia Daubert de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? La sentencia se ha hecho famosa, ha pasado por ser un hito histórico en el establecimiento de criterios que los tribunales pueden seguir para la valoración de las pruebas científicas y técnicas, ¿no? Los famosos criterios Daubert, el famoso estándar Daubert, los factores Daubert, que de todas estas maneras se les denomina y que simplemente los recordamos muy rápidamente. Tenemos que escrutar, son criterios que se reflejan básicamente en 4 elementos, ¿no? En 4 puntos. Verificar que la técnica de análisis, la metodología que se ha utilizado para hacer la prueba es una técnica que ha sido contrastada, que ha sido validada, ¿no? Que ha sido sometida a publicación en las revistas del área científica concernida, a publicación y a revisión por pares, y de este modo también pues, a escrutinio general en toda esa área científica, que se han calculado las tasas de error asociadas a esa técnica y si son tolerables o no. No toda tasa de error resulta tolerable, y si es aceptada generalmente o no en la comunidad científica de referencia, o si por el contrario es una técnica, es una metodología de análisis pues que cuenta con serias críticas y contestaciones. Estos famosos factores Daubert, de todas maneras, no son algo así como una checklist, ¿no? No son criterios que necesariamente tenga que superar toda prueba científica que se somete o que intenta ser admitida en un tribunal. Son simplemente factores indicativos, ejemplos del tipo de cosas que los tribunales pueden examinar a la hora de analizar, a la hora de evaluar, a la hora de atribuir un mayor o menor fundamento científico a una técnica usada para realizar una prueba, y por tanto a la hora de atribuirle una mayor o menor fiabilidad, ¿no? El significado genuino de Daubert es no tanto los criterios concretos que señala, que no son, como digo, una checklist, sino que su significado es una llamada de atención a los jueces, una exhortación a los jueces para que asuman su responsabilidad en el escrutinio y en el control de las pruebas científicas que entran en el proceso, ¿no? Para que evalúen más críticamente, en definitiva, la fiabilidad y la precisión de los datos que los expertos que realizan pruebas científicas o técnicas les comunican. En definitiva, una llamada de atención para que abandonen la deferencia y asuman su responsabilidad como decisores únicos en el proceso. Champoux y Buil son dos conocidos y prestigiosos estudiosos de todas estas cuestiones que tienen que ver con la calidad, con la confiabilidad de los datos que los expertos comunican, y en un famoso trabajo que data ya de algunos años, prueba científica en Europa, cuestiones de admisibilidad, valoración, etcétera. Ellos dicen una cosa que a mí me gusta mucho, porque creo que expresa muy bien, de una manera muy significativa, muy expresiva, muy clara, esta llamada de atención que supone la sentencia Daubert. La sentencia, lo importante de Daubert, vienen a decir ellos, y yo también creo que esto es así,
no son tanto los criterios concretos que sugiere, no son tanto los famosos factores Dauber, sino su significado. Dice, ¿y cuál es su significado? Y ellos dicen esto, dicen, Dauber insiste en el escepticismo que los jueces deben mantener hacia el experto, que de este modo, es decir, con esa actitud escéptica, deja de ser considerado como miembro de una élite con autoridad y pasa a ser un agente social comparable a cualquier otro. Un agente cuyos métodos y procedimientos podrían carecer de la solidez suficiente. Y en todo caso, un agente eventualmente sometido a presiones de orden político y económico que podrían alterar su dictamen, ¿no? A mí me parecen valiosas estas palabras de Champoux y de Joel Will, porque ponen de relieve eso. No debemos tener esa actitud que más que deferente es, bueno, casi dogmática, ¿no? Debemos de poner esa manera de mirar y de abrazar lo que los expertos declaran como si fuese un dogma de fe, confiando a ciegas en la validez, en la fiabilidad y en la precisión de sus datos. Ojalá pudiéramos hacer esto. Y por eso la primera estrategia que antes señalaba es la necesidad de que en el propio campo de las disciplinas forenses todo mejore de manera que se pueda maximizar, ¿no?, la calidad de los datos que nos aportan. Pero podría ser que esto no fuese así. Puede haber fallos porque se usen disciplinas no suficientemente sólidas o, como suele ser más común, porque haya algún fallo en la práctica de esa prueba. Y por tanto, lo que dice la sentencia Dauber es que nosotros en el tribunal no podemos deponer nuestra responsabilidad y escrutar si todo ha ido bien, verificar si ninguno de los aspectos que pudo haber ido mal cuando se realizó una de estas pruebas realmente ha ido mal. Y esto es lo que dicen ellos de esta manera tan gráfica, ¿no? No hay que deponer esa actitud, esa mirada escéptica hacia el experto, que como miembro de un grupo humano pues puede estar sometido, igual que los podemos estar todos, a presiones políticas, económicas, de prestigio incluso y de ascenso en sus carreras profesionales, como cualquier otra persona, ¿verdad? Bueno, y este es el valor importante de Dauber, ¿no? La llamada de atención a la responsabilidad que los tribunales tienen que tener de escrutar, examinar y controlar las pruebas científicas y técnicas que le presentan. Y también, aquí estamos hablando solo de jueces, pero naturalmente esto también es extensible a los abogados. Yo por lo menos así lo creo. Nunca se insistirá, en mi opinión, lo suficiente en la labor importantísima que tienen los abogados y que tienen que desempeñar, que pueden y deben desempeñar los abogados también en el control de la calidad de todos esos datos, ¿no? A través de interrogatorios y contrainterrogatorios inteligentes, fundados, con sentido, sabiendo qué es lo que preguntan y no a ciegas, ¿no? Pero bueno, al final la responsabilidad última de la decisión es verdad que es de los tribunales, y de ahí la insistencia de Dauber en la responsabilidad de los tribunales, ¿no? Esto es algo que se ve claro en cualquier sistema jurídico, ¿no? Yo me he permitido pues mirar ahí en el artículo 20 de la Constitución mexicana, donde también lo dice muy claramente, ¿no? Dice, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona la valoración de las pruebas. Claro, no puede delegar el juez, no puede abdicar el juez de su tarea de decisor, ¿no? La jurisdicción
la ejerce él y no la ejerce el perito, y por tanto cuando se tiene una actitud deferencial, en el fondo lo que estamos haciendo es que decidan los peritos, que sean ellos los que terminen estableciendo cuáles son los datos sobre los cuales el tribunal va a fundar su decisión probatoria, sin escrutinio ninguno o sin mayor control, ¿no? Esto no se puede permitir, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se debe controlar? Está claro que la responsabilidad de los tribunales es controlar y valorar. Controlar si son admisibles, si tienen una calidad suficiente, y valorar, atribuirles un valor probatorio a esos datos. Pero ¿qué es lo que se debe controlar? Aquí nos podemos servir, aunque sea de una manera, con una idea así muy genérica o sacando de ello una fotografía demasiado genérica quizás, pero yo creo que también ilustrativa, nos podemos servir de ese mapeo que ayer hicimos por el informe NAS cuando señalaba las fundamentales fuentes de error. Es decir, cuando haciendo un recorrido, un examen de muchas disciplinas forenses muy usadas en los tribunales, indicaba tipos de elementos que conducen a error, tipos de fallos, tipos de deficiencias que pueden conducir a error cuando se utilizan ese tipo de pruebas, ¿no? Son 4 grandes cuestiones: la validez de la técnica usada, ¿no? La validez, el fundamento de la técnica que hemos usado para realizar la prueba, o de la metodología que hemos usado para realizar la prueba. La validez nos habla de 2 cosas fundamentalmente: de la fiabilidad, es decir, de la seguridad de los resultados de esa prueba, de lo fundamentada, de lo sólida que sea esa prueba o esa metodología, y de su precisión, ¿no? De que se hayan calculado las tasas de error y lo tolerables que éstas sean, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. De hecho, tanto la sentencia Dauber como muchos de los estudios y de las polémicas que tienen que ver con la admisibilidad de este tipo de pruebas se fijan de manera central en esta cuestión, en si son válidas o no son válidas, si son muy sólidas, poco sólidas o nada sólidas, si están muy fundadas, poco fundadas o nada fundadas, las técnicas de análisis que se utilizan para llevar a cabo estas pruebas, ¿no? De esto iba la sentencia Dauber, ¿no? Y esto es el primer gran tipo de cuestiones que tenemos que escrutar, ¿no? Que examinar. La técnica que se ha usado es un procedimiento reproducible u obedece simplemente a una práctica ocasional del experto. Es un procedimiento adoptado, aceptado en la comunidad científica de referencia, o por el contrario es un procedimiento muy criticado, muy objetado. Están calculadas las tasas de error asociadas al uso de esa técnica. ¿Cuáles son? ¿No? Ese es un aspecto, pero evidentemente no es el único aspecto que puede funcionar mal. De hecho, la mayor parte de las cuestiones que pueden derivar en un error no tienen tanto que ver con la escasa fundamentación de la metodología de análisis empleada, sino con su realización práctica, ¿no? Con la realización práctica de la prueba. Las cuestiones que tienen que ver con la aplicación, que van desde la recogida de los datos y materiales sobre los que se va a hacer ese examen, ese análisis, cómo se han recogido, de qué calidad son, están todos, cuántos son, etcétera. El traslado de ese tipo de materiales y de vestigios, según sea la prueba, a los laboratorios donde se van a analizar, ¿no? Lo que tiene que ver todo con la cadena de custodia,
que no se pierda nada, que esté todo, que no se contaminen, etcétera, etcétera, hasta el propio mecanismo de realización práctica de la prueba. Hay estándares para realizarla, estándares que pretenden controlar su calidad, que todos los pasos estén cumplidos, y si les hay, pues sean respetado por parte del experto. ¿Quiénes son los expertos? Tiene que ver esto también con el asunto de la aplicación. Son realmente personas que tienen competencia real para llevar a cabo los análisis que están haciendo o no. ¿Han pasado rigurosos filtros de competencia o simplemente tienen títulos y han hecho estas cosas otra vez y con eso nos conformamos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, en definitiva, con todo el panorama de realización práctica de la prueba, donde puede haber fallos de mucho tipo y bueno, pueden fallar muchas cosas. Los sesgos cognitivos, como vimos, era otro asunto sobre el que se llama la atención. No solo los tribunales pueden cometer sesgos al valorar las pruebas, sino también los expertos son sensibles a los sesgos porque tienen, por lo común, tienen mucha información que no deberían tener sobre el caso para el cual están llevando a cabo su análisis y que les puede terminar sesgando el juicio, ¿no? Aquí en este punto tenemos que poner también el foco allí donde veamos que merece la pena ponerlo, ¿no? ¿Qué información tiene el experto? ¿Tiene esta información que podría sesgarle su juicio? ¿Se han tomado medidas para proporcionarle o para que pueda acceder a información que no necesita y que podría sesgarle el juicio? Bueno, las cuestiones que tienen que ver con la verificación de que no se estén produciendo sesgos cognitivos en el trabajo del experto. Y lo que tiene que ver con el universo de comunicación de los resultados, porque como decíamos, muchos de los errores que se producen cuando se presentan pruebas de este tipo tienen que ver con la comunicación de los resultados. Tienen que ver con que a veces los expertos no usan un lenguaje lo suficientemente claro y riguroso, sino que o minimizan el valor de sus resultados, esto no suele suceder nunca, o lo que suele suceder, magnifican el valor de esos resultados. Utilizan expresiones que sugieren, sobre todo a los no expertos, a los jueces y a los abogados, les sugieren un valor probatorio para los datos que están comunicando mucho mayor del que en realidad ese tipo de análisis permite, ¿no? Entonces, en cómo se comunican estos resultados, qué lenguaje están utilizando los expertos, etcétera, etcétera, también es algo sobre lo que se debe prestar la atención, ¿no? Sobre la técnica usada, pues, por ejemplo, podemos preguntar cosas del estilo de, en general, porque podemos preguntar muchísimas cosas más específicas, pero para hacernos una idea, si es aceptada o no, como decía antes, si es un procedimiento reproducible y consistente, todo el mundo puede llevar a cabo, cualquier experto podría llevar a cabo ese mismo procedimiento de esa misma manera, cuáles son las tasas de error y, como dice Jennifer Nukin, en esto participo totalmente de su opinión, la exclusión de técnicas debería formar parte, dice ella, del toolkit de los tribunales, de las medidas con las que los tribunales pueden responder a la solicitud de admisión de estas pruebas, porque dice ella que si una disciplina forense carece de justificación, de investigación suficiente para justificar su validez,
pues no deberían a los tribunales temblarle la mano en excluir esas pruebas, en no admitirlas, ¿no? Esto es lo que viene a decir, ¿no? Bueno, no quiero pararme aquí porque si no, no tenemos... esto eran simplemente algunos casos de algunas decisiones judiciales que se empiezan a producir, que yo creo que son muy valiosas, justamente en este sentido, en el sentido de decir, no, los tribunales no debemos sin más tener una actitud deferente, de falta de control hacia lo que nos comunican los expertos, examinemos varias cosas, la validez de la técnica, cosas de cómo se han aplicado, etcétera. Bueno, si luego viene al caso, voy a ello. Cuestiones de la aplicación, los tribunales tienen que verificar, tienen que controlar que los expertos no son pseudoexpertos, que tienen competencia, experiencia, para que podamos confiar en su trabajo, que han pasado rigurosos test de competencia, de formación en el uso de este tipo de técnicas, y no simplemente que tienen un título, porque los títulos por sí mismos no nos garantizan esa competencia real de los expertos, ¿no? Y sobre todo, los tribunales tienen que verificar que los análisis se han ejecutado bien, ¿no? Y que ningún aspecto práctico relevante para la realización de la prueba ha podido ir mal, ¿no? De nuevo, aquí habría que hacer una extensión de lo que antes hemos dicho. Igual que cuando una técnica de análisis no tiene fundamentación suficiente, no deberíamos admitirla, pues también tampoco se deberían admitir a aquellos expertos que no, en fin, que no tengan, que no posean la competencia necesaria para llevar a cabo este tipo de pruebas, ¿no? Siempre me gusta poner este ejemplo de una entrevista que leí que se le hacía en un periódico científico a un experto en fotogrametría, que decía, le preguntaba el entrevistador ante lo asombroso, las asombrosas posibilidades investigativas y probatorias que tiene esta técnica. Le preguntaba el entrevistador, pero ¿de verdad todo esto se puede hacer? ¿Y de verdad se puede confiar en la fiabilidad de los resultados de su prueba? Y él decía, sí, 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 hay un acuerdo bastante científico, bastante generalizado sobre la solvencia de los resultados de estas pruebas. Y el problema de esta prueba no es su validez, no es su fiabilidad. El problema, decía él, es que los jueces le dejan declarar a cualquiera, no se atreven a excluir expertos, ¿no? Y esto me pareció muy significativo, ¿no? Sobre los sesgos cognitivos, pues lo mismo, deberíamos verificar si se han tomado las medidas necesarias para garantizar que los expertos no tienen información que pueda sesgarle su juicio. Y sobre el informe, pues lo mismo, ¿no? No se pueden admitir expresiones que pueden sugerir un grado de precisión para los resultados de la prueba muchísimo mayores de los que permite la tecnología que se ha usado, ¿no? Por eso, de la misma manera que habría que excluir determinados métodos de análisis y determinadas aquí hay alguien que se está moviendo sin parar, y determinadas prácticas y expertos, pues también habría que excluir las expresiones, determinadas expresiones, ¿no? Cuando un experto afirma que los resultados de su análisis son 100% ciertos, esto no se puede admitir. Esto, o que su tasa de error, la tasa de error asociada a su técnica es cero, esto directamente no se puede admitir. Esto no es científico. Esto no tiene un pase. Y como no tiene un pase, habría que excluir este tipo de
de declaraciones. No son admisibles, ¿no? De hecho, ni siquiera los científicos del ADN, que es la prueba más sólida, más fiable, más precisa que existe, utilizan esta manera de expresarse. Entonces, cuando este tipo de expresiones son usadas por técnicos, por expertos de otras áreas de conocimiento mucho menos fundadas, pues con más razón deberían ser excluidas, porque terminan también sesgando toda esta retórica que magnifica las posibilidades de este tipo de técnicas, puede influir, puede tener una influencia en el tribunal, ¿no? Bueno, hay que controlar, y estos son el tipo de cosas que hay que controlar. Estas son las 4 grandes cosas que hay que controlar, ¿no? La cuestión es si es factible este control. ¿Se puede controlar? ¿Pueden los tribunales llevar a cabo este control? El informe NAS, tan importante por tantas cosas, ¿no? Ya vio este problema. De hecho, el propio informe, después de decir que los tribunales no pueden seguir abdicando de su responsabilidad en el control de las pruebas científicas, dice, pero es verdad que hay un obstáculo muy serio para que puedan ejercer con responsabilidad su tarea de control. ¿Por qué? Bueno, pues porque los abogados y los jueces no tienen las destrezas científicas y técnicas necesarias para poder llevar a cabo con rigor ese control. Dice así, de esta manera tan potente y tan gráfica el informe, esta cuestión, este problema, ¿no? Dice, y además lo dice desde el principio, ¿no? Empieza anunciando este problema. El sistema judicial está lastrado, entre otras cosas, por jueces y juristas que carecen de los conocimientos científicos necesarios para comprender y evaluar las pruebas forenses, las pruebas científicas, con la información suficiente, con conocimiento de causa, digamos, ¿no? Y es verdad, este es un problema fundamental. Una cosa es decir que hay que controlar, porque es el juez el que tiene que tener la última palabra sobre la validez y el valor probatorio que cabe atribuir a estas pruebas, y otra es decir cómo se puede llevar a cabo esto en la práctica cuando los jueces no son expertos. Por eso llaman a los expertos, porque no son expertos. Uno de los problemas fundamentales que se plantea no es solo el de los rudimentos básicos de las distintas pruebas, el conocimiento de qué es lo que hay detrás de cada una de estas pruebas, sino la falta de conocimiento estadístico, ¿no? La falta de alguna instrucción estadística. Esto es así porque la mayor parte de las pruebas científicas y técnicas expresan sus resultados en términos estadísticos. Y está más que demostrado que la estadística, la comprensión de los datos estadísticos para quien no tiene alguna formación al respecto, es una cosa muy compleja e incluso resulta contraintuitiva. Se ha demostrado muchísimas veces que muchos errores judiciales que se han producido con este tipo de pruebas tienen que ver con la falta de comprensión estadística. Son errores que tienen que ver con que los expertos están diciendo una cosa, pero los jueces están oyendo otra cosa distinta, con una mala interpretación de los datos, minusvalorándolos o sobrevalorándolos, ¿no? Hay un peso, tendemos a darle un peso desproporcionado a todos estos datos y por tanto cuando carecemos de alguna formación de este tipo, pues se pueden cometer errores, ¿no? Incluso se ha demostrado, algunos estudios han demostrado también que algunos famosísimos jueces que son a su vez estudiosos importantísimos de todas estas cuestiones, en su tarea de jueces han cometido algunos errores por la mala interpretación de los datos estadísticos, ¿no? Por tanto,
la formación o el déficit de formación de jueces y abogados es un problema para responder a esta cuestión. Y por tanto, si hay un déficit de formación, si este es el gran obstáculo, y a su vez tenemos de todos modos la responsabilidad de determinar si son admisibles o no estas pruebas y qué valor probatorio cabe conferirles, algo habrá que hacer, ¿verdad? Algo habrá que hacer. Y entre eso que se puede hacer, hay medidas de mucho tipo. Yo diría, por lo menos estas 5 medidas caben ser adoptadas, no son incompatibles entre sí, al contrario, se refuerzan unas a otras y por eso en el ideal sería bueno tomar medidas de todos estos tipos, ¿no? La primera, la educación, la formación de los jueces, de los abogados, de los fiscales, de los distintos actores del proceso, ¿verdad? Incrementar su formación en todas estas cuestiones, ¿no? El objetivo de la formación, evidentemente, no es convertir a los jueces y a los abogados en expertos. Esto ni sería factible ni es necesario tampoco. No se trata de eso, se trata de darles o de darnos, de que recibamos una formación científica necesaria para ser más conscientes del alcance de la ciencia o de las distintas disciplinas científicas, por lo menos de las más usadas en los tribunales, y ser conscientes también, sobre todo, de sus limitaciones y proveernos también de algunas herramientas estadísticas que son muy necesarias para no cometer falacias en la interpretación de los datos que nos comunican los expertos, ¿no? El objetivo de la formación es este. Por eso, aunque esto es una cosa que se critica mucho cuando se apela a la necesidad de que teniendo en cuenta la importante presencia de pruebas de este tipo en todos los sistemas judiciales y que cada vez van a ser más usadas pruebas de este tipo, pues hay quien entiende que la educación no es la vía, que no es la vía porque, bueno, porque no se puede educar o formar a los jueces. Bueno, yo creo que esto no es admisible. Sí se les puede formar porque lo que persigue la formación no es convertirlo ni en matemáticos, ni en estadísticos, ni en biólogos, ni en médicos, es simplemente familiarizarlos con los puntos esenciales de la práctica de todas estas pruebas y con los elementos que son decisivos para poder confiar después en sus resultados. Y yo no veo la razón por la cual los abogados y los jueces estemos menos capacitados para entender este tipo de cosas. Y una educación que además se podría hacer fácilmente pues a través de los programas de educación continua que en prácticamente todos los sistemas jurídicos existen, programas de actualización y de la misma manera que existen cursos de actualización para las cuestiones jurídicas nuevas o problemáticas o etcétera, pues también para todas estas cosas, ¿no? Y yo diría más, incluso habría que empezar a incorporar una educación mínima sobre todas estas cuestiones en los currícula de las propias facultades de derecho, ¿no? No tiene ningún sentido que los programas de formación que seguimos arrastrando en la mayor parte de los países sean válidos para ahora y para hace 300 años, ¿no? No hayan cambiado nada. Las cosas han cambiado mucho, en este punto de la prueba han cambiado mucho y por tanto sería necesario, creo yo, adaptar también todos esos currícula para proveer a los juristas de una formación mínima en todas estas cuestiones. Esa es una cuestión, la formación. Pero la formación, aun siendo muy importante, yo creo que es muy importante, por supuesto no es la panacea que va a permitir a los tribunales ejercer responsablemente esa tarea de gatekeeping, ¿no?
que tienen que ejercer en relación con las pruebas científicas. No es la panacea y por tanto cabe pensar también en otras medidas. La siguiente medida que a mí me parece importantísima es el informe pericial. Es decir, la manera en cómo debe estar hecho, redactado o expuesta después la declaración del experto, el informe pericial, ¿no? Lo que debemos exigir, en definitiva, a los informes periciales, ¿no? Un informe pericial bueno, un informe pericial completo, que contenga toda la información a propósito de qué métodos se han usado, de qué limitaciones tiene ese método, de qué materiales se han usado para realizar ese análisis, de qué calidad son, qué procedimiento exactamente se ha seguido, cuáles son los datos casi siempre estadísticos resultantes del análisis y qué conclusiones obtiene el experto a partir de esos datos. Es decir, un informe completo, riguroso, es decir, que exprese también las limitaciones, las fuentes de incertidumbre de esa metodología, de esos resultados, que evite expresiones categóricas que no son aceptables en ningún caso, etcétera. Riguroso y claro, es decir, que sin perder el rigor se exprese de tal manera que pueda ser entendido por quienes no somos expertos. Un informe así está clarísimo que es un informe sobre el que nosotros podemos llevar a cabo mucho más fácilmente un control, un escrutinio, que un informe que sea pues una ceremonia de confusión, ¿no? Un informe que no diga todo, que lo diga mal y desordenadamente, que no sea riguroso y confunda, por tanto, en fin, el grado de precisión de los resultados y la confianza que podemos depositar en ellos, que no nos deje claro qué es lo que se ha hecho allí, ni de qué manera se ha hecho. Es evidente que no es lo mismo. Cuando uno tiene delante un informe muy bien hecho, completo, riguroso y claro, el escrutinio sobre ese informe es muchísimo más fácil. Nos resulta mucho más fácil detectar en el informe cosas que han podido no ir bien, ¿no? Es más fácil. Y por tanto, exigir que los informes reúnan estas características es también una medida importante para ayudar a los tribunales a ejercer su responsabilidad en el control de todas esas pruebas. Me permito de nuevo reproducir porque a mí es que me parece que el informe NAS es el gran informe, ¿no? El informe maestro sobre estas cosas. Me permito reproducir un fragmento muy cortito del informe NAS donde se dice esto con una absoluta precisión. En referencia a la necesidad de que sea completo. Dice, aunque no es apropiado, dice el informe, aunque no es apropiado ni factible proporcionar el mismo grado de detalle que cabría esperar en un trabajo de investigación, ¿no? A los jueces no les vas a decir lo mismo que expondrías en un trabajo de investigación, sí que debería aportárseles contenido suficiente para permitir que un lector no científico entienda lo que se ha hecho y pueda realizar un escrutinio informado e imparcial de la conclusión. Y sigue diciendo, y esto tiene que ver ya con la exigencia de rigor, los informes forenses y cualquier declaración ante el tribunal que se derive de ellos deben incluir las caracterizaciones claras de las limitaciones de los análisis, incluidas las probabilidades asociadas cuando esto sea posible. Es decir, está haciendo aquí referencia a que se tienen que haber calculado las tasas de error y se tienen que comunicar esas tasas de error, esas limitaciones a los tribunales y cuando sea posible, dice, incluidas cuando sea posible las probabilidades asociadas, ¿sí? Expresada en probabilidades. ¿Sí? Y claro, sigue diciendo en este mismo fragmento, que es un fragmento unitario, el informe NAS, la declaración en el tribunal debería darse en términos sencillos para que todos los participantes en el juicio
puedan entender cómo valorarlo y cómo interpretar. Pues claro que sí. Algo tan sencillo como es exigir en las distintas áreas de experticia que los expertos hagan sus informes de esta manera es una herramienta valiosísima, sencilla de llevar a cabo y al propio tiempo valiosísima para que los tribunales puedan escrutar mucho más fácilmente las pruebas científicas y técnicas que tienen delante, y también para que los abogados puedan hacer un contrainterrogatorio mucho más concienzudo y mucho más informado. Otro punto importante, otra medida importante que puede ayudar a los tribunales a llevar a cabo este control es justamente lo que ayer comentaba María Guadalupe, ¿no? cuando intervino. La creación de comisiones de expertos. La creación de instancias independientes, imparciales, que con carácter nacional o con carácter mejor aún regional o con carácter mejor aún internacional, puedan establecer o puedan responder a las eventuales consultas que un tribunal les pueda plantear en relación con el uso de una determinada metodología, lo cual resulta, por ejemplo, muy relevante cuando se están proponiendo métodos de análisis novedosos, ¿no? Y esto cada vez sucede más, puesto que precisamente por el desarrollo imparable de la ciencia y de la tecnología, cada vez hay más áreas de experticia, cada vez hay más métodos de análisis técnico y científico que constituyen o que pretenden constituir una disciplina forense, ¿no? Pues una actividad de expertos al servicio del proceso, ¿no? Esta petición que ayer con tanto tino decía Guadalupe, pues efectivamente es una de las cosas que se están reclamando, ¿no? Por ejemplo, The Law Commission, que es un poco el órgano que en el Reino Unido está encargado de todas estas cosas, sugiere la posibilidad de establecer comisiones de este tipo para los casos, dice ella, muy difíciles o complicados. Y Champot y Will en ese informe, que es un informe que hacen para la Comisión Europea sobre estas cosas también, sugieren también esto. Dicen, podríamos crear un órgano que actuara como el principal consultor de las autoridades jurídicas y políticas en relación con la fiabilidad de las técnicas que se usen, ¿no? Bueno, es otra posibilidad que está ahí por delante, ¿no? Y que seguramente terminaremos todos desarrollando, ¿no? Esto es una encuesta que se hizo hace relativamente poco sobre abogados defensores, sobre el uso de todas estas tipos de pruebas en los procesos, y cuando se les preguntaba si ellos confiaban en que se pudieran los tribunales hacer un escrutinio riguroso sobre todas estas pruebas, pues ellos decían cosas muy, en fin, desconfiaban mucho. Decían, la sola idea de que les preguntaban también por los algoritmos y que son un tipo de pericia, de conocimiento experto. Y decían, el sistema de justicia ha sido un rotundo fracaso como gatekeeper. Lo que deberían haber son, decían ellos, comisiones independientes que se ocupen de valorar esto y lo otro y lo otro. Bueno. Otro mecanismo que es en parte educativo, yo diría fundamentalmente educativo, formativo, pero en parte también tiene una cara de práctica, de aportación de criterios para escrutar el informe pericial y controlarlo, por tanto, son las guías, ¿no? ¿Las guías qué son? Pues las guías son documentos que exponen de manera muy sencilla, de manera simplificada, de modo que podamos entenderlos quienes no somos expertos, exponen en qué consiste un área de experticia, ¿no? En qué consiste una disciplina forense, cuál es su base técnica, ¿no? Son instrumentos formativos, instrumentos educativos
que pretenden ayudarnos a los que no somos científicos, no tenemos esa expertise, pretenden ayudarnos a entender qué es lo que los técnicos o los científicos expertos en esa cosa están haciendo cuando llevan a cabo una de esas pruebas. Pero como digo, además de ese fundamental propósito educativo, al explicarnos esto, pues evidentemente nos están proporcionando también de manera derivada unos criterios para poder poner el foco en las cuestiones relevantes y, por tanto, para hacer las preguntas pertinentes. En suma, para escrutar, para controlar los informes de los expertos, ¿no? Hay guías con este propósito educativo. Me gustaría resaltar estas tres, porque me parecen significativas, ¿no? Por un lado, ya que estamos en México, las guías mexicanas para la valoración judicial de la prueba pericial, que se han publicado el año pasado, en el año 2022, con la participación, o sea, han sido instadas por el Consejo de la Judicatura Federal y por otros actores, ¿no? Y bueno, ya han sido realizadas, obviamente, con la colaboración fundamental de los distintos expertos de las disciplinas sobre las que versan las guías, y también con la colaboración de jueces, de abogados, de fiscales, con esta colaboración, ¿no? Bueno, son dos guías, ahora paramos un poquito más en ella, donde se hace un repaso por algunas, solo por algunas de las disciplinas forenses: genética, toxicología, lofoscopia, bueno, las que tenéis ahí. Otra guía interesante es la del Centro de Justicia Federal de los Estados Unidos, que es una especie también de centro que tiene como misión fundamental, pues, promover las reformas educativas y de todo tipo necesarias para la mejor aplicación de la justicia, ¿no? Este año, en el año 2003, se me ha olvidado poner ahí el 2023, perdón, ha publicado una guía muy valiosa, en mi modesta opinión, una introducción a la inteligencia artificial para los jueces federales, que tiene también este propósito educativo. Ahora entramos también un poquito en ello nada más. Y la otra gran guía, la guía también del Centro Judicial Federal de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias, que es la que hizo el informe NAS, en colaboración de ambos, lo que se llama allí el Manual de Referencia sobre la Prueba Científica, ¿no? Que tiene también, bueno, pues hace una serie de visión simplificada o presentación simplificada del fundamento técnico de una prueba científica. Empezamos por este, que es el más antiguo, y por si alguno puede tener alguna curiosidad, ¿no? El manual claramente se presenta con ese propósito educativo, proporcionar instrumentos a los jueces para manejar bien los casos de prueba científica o técnica compleja, los casos complejos, ¿no? ¿Cómo? Y dice, bueno, pues describiendo los principios básicos de las áreas científicas fundamentales, de las áreas de ciencia forense fundamentales, y proporcionándoles ejemplos, ¿no? de cómo funcionan estas cosas. Bueno, y también identificando las cuestiones mayoritariamente discutidas, ¿no? Las que son más objeto de controversia en los tribunales cuando se realiza una de estas pruebas. Son por tanto, instrumentos educativos muy importantes que a cualquiera que tiene interés por saber cuál es el fuste de este tipo de pruebas, pues le proporciona una información sencilla y de calidad, que le permite después hacer preguntas adecuadas y fijarse en los elementos relevantes, ¿no? Ahí las guías tampoco son universales, tampoco abarcan todo. En el momento actual estas son las que existen, ¿no? Sobre la identificación forense, pues
huellas dactilares, grafología, balística, marcas de mordedura, pues todo esto, ¿no? ADN, estadística, en fin. Las últimas son las últimas que se han añadido en la última reforma: neurociencia, salud mental, ingeniería. Bueno, son instrumentos educativos, ¿no? Es una manera de decir, el que quiera y tenga interés de ver esto, pues aquí, de manera sencilla, se le dice, se le explica qué hace un experto o qué debe hacer cuando realiza una de estas pruebas y dónde están los puntos débiles, aquellos que más habría que mirar, aquellos que habría que comprobar si han funcionado como tienen que funcionar, ¿no? Y aquí están las guías mexicanas, las que se han emitido hace poco, las que se han publicado hace poco, con la participación de todos esos organismos, ¿no? El Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de Ciudad de México, la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM, la Fiscalía de la República y dos entidades que forman parte del Departamento de Justicia o que están vinculadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? El propósito de las guías es claramente educativo, ¿no? Quienes las conozcáis o si no las conocéis, les echéis después un vistazo. Es muy claro, ¿no? Prácticamente dicen esto que os reproduzco ahí en su presentación. Son instrumentos, o pretenden ser, instrumentos de apoyo para los jueces en la difícil tarea de comprender y valorar las pruebas periciales, ¿no? Se tratan de identificar los aspectos técnicos y científicos de conocimiento indispensable, no tratan de hacer de nosotros unos científicos, sino aquellos aspectos que tenemos que conocer para que podamos controlar si todo ha ido bien, ¿no? Y podemos confiar en los resultados del análisis. Y además insiste también en la claridad. Dice, por eso el lenguaje empleado en ellas, puesto que esto va dirigido a los abogados y a los jueces, el lenguaje empleado en ellas trata de cubrir estos aspectos, dice, con la suficiente claridad para ser comprendidos por quienes no cuentan con conocimientos especializados en la materia, ¿no? Precisamente como parte de ese propósito educativo, las guías, cada una de estas guías tiene 4 subguías donde se identifican cosas que nos interesan como pistas, porque nos pueden proveer de pistas para hacer preguntas, para escrutar después, ¿no? ¿Cuáles son los criterios generales de cada una de esas disciplinas? Los errores que se suelen presentar en cada una de las etapas asociados a cada una de las etapas de realización de la prueba, cómo podemos nosotros identificar esos errores y el grado de tolerancia permisible, como de exigentes tenemos nosotros que ser con el cumplimiento de los elementos que forman parte, que son centrales de esos procedimientos técnicos, ¿no? Las guías, el que no las conozca, son facilísimamente accesibles, no hay más que poner su nombre y están alojadas tanto en la universidad, ¿no? como en el Consejo de la Judicatura Federal, por separado y juntas, y bueno, ahí están, ¿no? En este punto, pues México ha querido hacer una cosa que no tiene la mayoría de los sitios, ¿no? Y probablemente es por donde debemos ir también en todos los países, por lo menos en las técnicas forenses que más se usan. Yo, por ejemplo, he hecho en falta una guía sobre lo que se llama la digital forensics, ¿no? El análisis de los computadores. Todo este tipo este tipo de pericia, este tipo de prueba técnica, cada vez más usada, que es tan importante y sin la cual no podríamos probar muchísimas cosas en la persecución de determinados delitos, ¿no? Esa es una guía que sería también muy, muy de agradecer. Y la otra guía que os decía, que ha salido este año, también del Centro Judicial para la Justicia Federal norteamericano,
la guía, una introducción que se llama, ¿no?, a la inteligencia artificial para los jueces federales. Esta es una guía muy valiosa. Bueno, yo la traigo aquí a colación porque parto de la base, para mí es así, de que con todas las peculiaridades que se quiera, la inteligencia artificial, o mejor dicho, la propuesta de uso de aplicaciones de inteligencia artificial en el proceso, sea para ayudar a los jueces a tomar una determinada decisión, o sea para proporcionar una determinada prueba, que cada vez se usan más para esto, es equivalente a un tipo de pericia, un tipo de conocimiento experto. Entra en el proceso un conocimiento experto. Nosotros no sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, la aplicación concreta que se ha usado para proporcionar esa prueba o para auxiliar a tomar esa decisión, y hay cuestiones muy relevantes que debemos plantearnos y que debemos escrutar, que tienen que ver con la confiabilidad de esa decisión, con la autenticidad de la información que se nos está proveyendo, con el hecho de que no existan sesgos, por tanto, con el conocimiento del algoritmo que hay detrás de esa aplicación de inteligencia artificial. Es decir, hay muchos problemas específicos que plantea la inteligencia artificial, pero es un tipo de expertise en este punto, en el sentido de que lo que nosotros o cualquiera debería conocer para controlar la fiabilidad y la precisión de todas esas informaciones y del uso de esas aplicaciones, y para decidir, por tanto, en consecuencia, si podemos admitirlas o, por el contrario, no se van a admitir, sino que se van a rechazar, son conocimientos de tipo técnico. Entonces es normal que también se haya querido poner en marcha una guía sobre estas cuestiones, que es una guía muy interesante porque es una guía relativamente corta, de unas 100 páginas, pero muy bien hecha. Yo por lo menos lo veo así, muy clara, y que se lee con bastante facilidad, ¿no? La guía básicamente dice muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que, de nuevo, destaca es el rol que tienen los jueces ante la inteligencia artificial, que deben cumplir los jueces ante la inteligencia artificial. Igual que la sentencia Dauber fue una llamada, una exhortación a los tribunales para que asumieran su responsabilidad en el control de las pruebas científicas y técnicas que entran en el proceso, aquí esta guía es una llamada también al rol que deben desempeñar los tribunales en el control de la admisibilidad y posterior atribución de un valor probatorio, en su caso, de las aplicaciones de inteligencia artificial que se pretendan usar en el proceso, ¿no? Sea para proporcionar pruebas o sea para ayudar a tomar una decisión, ¿no? Y el rol es muy claro. La guía nos dice: los jueces tienen que ser gatekeepers, igual que dijo en Dauber, tienen que ser ellos quienes decidan si puede admitirse o no una aplicación de inteligencia artificial para generar pruebas, y tienen también que actuar, esto es una cosa un poco más novedosa, como potenciales consumidores que deben decidir si ellos pueden confiar o no en los datos generados por una aplicación de inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿no? Si serían capaces de confiar como si ellos fuesen consumidores, ¿no?, de esa aplicación para tomar una decisión. Tienen que hacer ahí una evaluación de los riesgos, de las cosas a las que se arriesgan y de las cosas que ganan, ¿no? Y después de recordar este rol, se recuerda también y se insiste muchas veces en el propósito educativo que tiene también este documento, ¿no? El documento dice que lo que pretende claramente no es decirle a los jueces que actúen o así o así. Esto insiste también mucho en eso, y de nosotros no somos quienes para decir esto, pero lo que pretendemos es que los jueces entiendan lo necesario
para que cuando decidan si admiten o no admiten aplicaciones de inteligencia artificial como medio de prueba o como auxilio a una decisión, lo hagan sabiendo lo que hacen y no lo hagan a ciegas, no lo hagan sin fundamento ninguno, no lo hagan con fe o con fe sin fundamento, ¿no? Con actitud dogmática, ¿no? Que lo hagan entendiendo. ¿Y qué es lo que deben entender? Dice, bueno, pues lo que tienen que entender es qué es la inteligencia artificial, cómo funcionan sus aplicaciones, cuáles son sus limitaciones, sus fortalezas, los riesgos, de qué tipo de cosas depende su fiabilidad, cuáles son los factores que pueden afectar a la fiabilidad y de todo esto. Y sobre todo esto es justamente sobre lo que va la guía. De hecho, con ese propósito educativo como telón de fondo, la propia guía, el propio documento, aporta también, esto creo que es bastante valioso, una serie de criterios guía, digamos, para que los tribunales puedan hacer las preguntas adecuadas a la hora de decidir si admitir o no admitir una de estas aplicaciones y qué valor atribuirles, ¿no? Qué valor probatorio atribuirles en el caso de que sean usadas para proporcionar pruebas, ¿no? Por eso lo que hace el documento es identificar lo que en su opinión son las cuestiones más importantes y problemáticas que plantea la inteligencia artificial y que precisamente por eso, por ser las más importantes y las que más pueden ser objeto de controversia, tienen que ser consideradas por los tribunales para poder hacer las preguntas adecuadas, y añadiríamos, y por los abogados en el contrainterrogatorio, ¿no? Para poder hacerse las preguntas adecuadas y decidir qué confianza merecen esas aplicaciones, ¿no? El documento señala nueve principios generales que habría que tener en cuenta. Son como 9 llamadas de atención que nos dicen la guía es así, la inteligencia artificial es así, es asá, es de esta otra manera, y que son realmente pistas muy valiosas porque nos dicen cosas muy relevantes y llaman de este modo nuestra atención sobre dónde tenemos que poner el foco para escrutar. Bueno, ahí no las he reproducido todas, pero algunas. Las aplicaciones de inteligencia artificial son muchas y muy variadas. Es decir, esto no es como los métodos de análisis de la ciencia forense, es lo que viene a decir el documento, sino que aplicaciones hay muchísimas. Cada compañía, cada empresa crea una aplicación de inteligencia artificial, son diferentes entre sí y por eso no basta escrutar la validez de un tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Dice, no, cada aplicación concreta requiere validación científica concreta, pero también práctica. Tiene que haber, fijémonos en si ha sido o no ha sido también validada en su aplicación práctica para hacer aquello que se pretende hacer con ella. La mayoría de la inteligencia artificial es iterativa y esto quiere decir que tiene que ser validada continuamente, no basta con una validación una vez. Siempre hay humanos implicados y esto quiere decir que hay siempre un riesgo de sesgos, de presencia de intereses y de fallos, de sencillos fallos, ¿no? Que no debemos olvidar que la precisión de la aplicación depende de la calidad de los datos y del volumen de datos, etcétera, etcétera. Es decir, va introduciendo una serie de documentos. Y finalmente, y ya voy a parar a que habléis si queréis, la otra herramienta educativa, bueno, o de ayuda, digamos, una herramienta, un medio de ayuda para que los tribunales y los abogados, colaborando con los tribunales, puedan hacer más fácilmente ese control de calidad de los conocimientos expertos que entran en el proceso, lo que podríamos llamar los test, ¿no? A diferencia de las guías que tienen un propósito fundamentalmente educativo, nos enseñan cómo son
las tripas técnicas, ¿no?, de cada una de esas metodologías de análisis y nos enseñan dónde debemos poner la atención y todo esto. Tienen un propósito de enseñarnos, ¿no? Y derivadamente, al enseñarnos, nos están también dando criterios para que controlemos. Nos están dando pistas que son válidas para el control. Los test quieren ser algo más. Los test quieren hacer o quieren proporcionarnos criterios guía mucho más precisos, ¿no? Por así decirlo, quieren proporcionar más guía, quieren guiar mucho más. ¿Por qué deberíamos tener un test? Bueno, yo en esto participo de la idea expresada por Susan Haack, de una manera así tangencial, pero creo que muy acertada, de que deberíamos ir a este tipo de herramientas montadas básicamente con preguntas y respuestas. Digo, ¿por qué un test? Pues porque la formación, solo con la formación de los jueces y de los abogados, no va a estar nunca garantizada de manera muy completa, ¿no?, la provisión de criterios con los que escrutar este tipo de pruebas. Entonces, si tuviéramos un documento, un test, que nos proporcionara todos estos criterios de una manera mucho más precisa, pues mejor que mejor, ¿no? Si tenemos documentos, si tenemos comisiones para los casos más complicados, si obligamos a que los informes sean como tienen que ser, si tenemos además guías que nos constantemente actualizadas, que nos permiten entender estas pruebas cada vez más importantes y presentes en todos los procesos, que son las pruebas científicas y técnicas, y además tenemos los test, pues entonces es imposible no hacer esa labor de gatekeeping, por seguir con la terminología de la sentencia Daubert, de control, de escrutinio, que los tribunales tienen que hacer en atribución de sus facultades jurisdiccionales, ¿no? Test que deberían ser particularizados, es decir, cada disciplina un test, ya no de manera general, sino que igual que hay guías para cada disciplina, o no las hay para cada disciplina, pero para algunas de las más relevantes, también test para cada disciplina. Y test que deberían ser o podrían ser formulados con preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas deberíamos hacer o podríamos hacer para escrutar las cuestiones relevantes que deben ser escrutadas y verificar, por tanto, que todo ha andado bien? ¿Y qué tipo de respuestas podemos esperar? Si se nos responde esto, tal cosa; si se nos responde esto, tal otra, ¿no? Fijaos que, curiosamente, en esa guía que han sacado sobre la inteligencia artificial para los jueces, concluye, bueno, no son las ultimísimas palabras, pero sí de las últimas, con unas afirmaciones que a mí me parecen muy oportunas, porque tienen que ver también con esta idea de que los test son instrumentos que proporcionarían guías bastante precisas, como diciéndonos qué preguntas podemos hacer y qué respuestas podemos esperar. Porque, digo, en relación con la inteligencia artificial, concluye ese documento anterior. Dice, los jueces y los abogados no necesitan ser científicos ni estadísticos para entender y aplicar con fundamento la inteligencia artificial en el proceso. Estamos hablando de esa guía, ¿no? Lo que necesitan es hacer las preguntas adecuadas. Eso es lo que los jueces hacen. Y así termina con esa rotundidad. Y efectivamente, esto es lo que los jueces hacen delante de un conocimiento técnico, de un conocimiento experto. Preguntas. No necesitan hacer análisis científico, no lo son, ni lo pueden hacer ni falta que les hace. Lo que tienen que hacer son las preguntas adecuadas. Eso es lo que los jueces hacen, como dice con acierto esta guía, ¿no?
mientras, como un ejemplo de test, ¿no? De esquema guiado del escrutinio de una determinada prueba técnica o científica a base de preguntas y respuestas, mientras no existen test particularizados, bueno, pues me atreví, pero creo que voy a parar aquí, me he atrevido a sugerir una especie de test general, ¿no? Válido para todas las disciplinas, con el único afán simplemente de, digamos, expresar con un poquito de mayor concreción esos 4 grandes aspectos a los que antes me refería, sobre los que hay que poner el foco cuando se quiere analizar la fiabilidad de una prueba, ¿no? Que son pues la validez de los fundamentos de la técnica usada, digamos, aquello sobre lo que versó Dauber, podemos confiar en este tipo de metodología, de técnica de análisis que nos está poniendo el experto delante, o preguntas que podemos hacer sobre la validez de la aplicación de la técnica usada. Podríamos distinguir aquí también entre preguntas que tienen que ver con los datos y materiales que se han usado en la prueba o con los laboratorios, es decir, con la propia realización de la prueba o con los expertos, ¿no? Con la cualificación material de los expertos y con su objetividad e imparcialidad, preguntas que podemos hacer y respuestas buenas o malas que podemos esperar, o con la validez de la presentación de los resultados, ¿no? Con cosas que podemos preguntar para verificar que los resultados se han expresado de manera rigurosa sin minusvalorarlos ni, como suele ser más frecuente, sin magnificarlos, ¿no? Simplemente, bueno, es un ensayo que yo he querido hacer justamente en México, que va a salir dentro de poco en un libro sobre cuestiones o problemas del proceso penal, y que bueno, no sigo aquí, ahí, por si alguno luego quiere echarle un vistazo. No, no sigo porque faltan básicamente 10 minutos y yo, dado que hoy además es el último día, pues prefiero ver si hay alguna manita levantada. Además, como estoy viendo ahí a Fabián, sé que no nos podemos despedir, Fabián, sin que intervengas tú. Hola, doctora. Buenos Sería días muy para usted. triste. Buenas, buenas horas para usted, buenos días Hola, para Fabián. todas y todas. Bueno, Estaba era una tomando foto. broma, no te estoy empujando aquí. No, sí tengo una pregunta y estaba esperando que terminara. Bueno, una inquietud y estaba tomando foto de su próximo libro, que desde luego esperaremos con mucho gusto. Este, sí, justo desde ayer que planteaba esto y ahorita que terminó con los test, si me lo permite, tenía la siguiente inquietud. No sé si usted conozca algún poder judicial, y qué tan viable sería esto, en el que se haga este seguimiento o este tracking de la fiabilidad de estas pruebas. Ayer y hoy usted comentaba que hay de repente técnicas que desde la propia comunidad científica incluso entran en desuso o en falta de credibilidad. Y entiendo que estos test son como igual como unas guías prácticas al momento de que el juez se enfrenta a la admisión y a la valoración de este tipo de pruebas, ¿no? Y que ya le dan una guía de por dónde buscar o testear esta fiabilidad para decidir al respecto. Pero digamos que yo mi pregunta va a toro pasado, es decir, una judicatura que le dé seguimiento a este tipo de cómo se ha usado, de cómo se ha valorado, sobre todo para tener una actitud proactiva, así como creo que es el espíritu de la instrucción, de las guías, de esta educación,
de cómo decir, bueno, hemos estado resolviendo en la práctica, sí, en caso por caso, pero bueno, en la perspectiva de la judicatura como tal, cómo vamos, ¿no? Y que se nos viene y en este sentido ir instruyendo a los operadores jurídicos. No sé si existe algún poder judicial que ya lo haga y preguntaba si es viable porque desde luego estaría implicado el que algunas sentencias quedan firmes por no haber sido impugnadas y se constituyen cosa juzgada, o al haber sido impugnadas llegan a una instancia terminal y puede o no haberse cuestionado lo relacionado con ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, obviamente, no es, cuidando esa parte, es como qué tan viable sería que una judicatura pudiera dar ese seguimiento, esa retroalimentación, con ese espíritu proactivo de, bueno, vamos así, en la práctica vamos evaluando. Sobre todo me llamó mucho la atención en la exposición de ayer cuando usted ejemplificó con el testimonio de este perito que dijo, pues llevo 100% de efectividad, siempre han condenado con ese tipo de cosas. De luego, ya en el caso concreto, pues ya no se puede revisar, ¿no? Una vez se constituye cosa juzgada, pero creo que es una indicación de alerta para una judicatura de decir, oye, a ver, vamos revisando este tipo de cosas. Sobre esa parte en particular me refiero. De antemano, muchas gracias, doctora. No, gracias, Fabián. Pues yo no conozco ese seguimiento y sería muy importante hacer ese seguimiento. Yo no conozco que en ningún sistema judicial se lleve haciendo ese seguimiento porque incluso me atrevo a decir, Fabián, que desafortunadamente lo que sucede más bien es que se están empezando ahora a dar pasos para hacer un seguimiento fundado, un control fundado de este tipo de pruebas. Si estamos en mantillas, si estamos en un momento incipiente, menos aún va a existir ese seguimiento. Sin embargo, creo que has dicho una cosa importantísima y es que en todo caso sería bueno hacer ese tracking, ¿no? Sería bueno saber. De la misma manera que, por ejemplo, cuando veíamos ayer que esos otras organizaciones que no son institucionales, pero bueno, como el Proyecto Inocencia o el Centro de Condenas Erróneas o todo eso, hacen el tracking por su cuenta y nos dan datos que son muy valiosos. Aquí habría que hacer también, en esto y en muchas otras cosas, estudios empíricos que nos digan de verdad qué cosas pasan en los tribunales y qué problemas tienen los tribunales. Porque eso es una información valiosísima que nunca tenemos. Estamos siempre, yo creo que es un defecto que tenemos. Siempre estamos empeñados en partir un pelo en siete y además en hacer elucubraciones sin ver luego cómo está funcionando en la práctica de verdad esas teorías o esas exigencias en la vida de un tribunal, para bien y para mal, ¿no? En el caso de los errores, que es de lo que nosotros hablábamos aquí al principio, bueno, yo quiero saber, quiero tener pistas muy claras sobre cuántos errores se pueden estar cometiendo y por qué. Porque este es un dato fundamental para que podamos hacer cosas. Pues aquí igual, has dicho una cosa que es importantísima. Yo quiero saber exactamente, me gustaría saber qué tribunales, porque no todos los tribunales probablemente se enfrenten a los mismos problemas. ¿Qué tribunales? ¿Cuántos tribunales? Y se plantean, tienen problemas con este tipo de prueba y ¿a qué problemas se enfrentan? ¿Cuáles son sus problemas fundamentales? Los que tienen ellos en la práctica. ¿Dónde encuentran sus dificultades? ¿Y qué ha pasado después cuando por ejemplo, cuando las decisiones se han fundamentado básicamente en este tipo de pruebas? ¿Sabemos si hay errores? ¿Sabemos si el error se ha producido por esto o por esto en concurrencia con otra cosa? ¿Qué sabemos? Y esos estudios empíricos son muy necesarios. Tenemos que hacerlos. Tenemos que hacerlos. Pero tenemos que hacer antes también o en paralelo todas estas cuestiones, porque
mira, esto que se ha hecho en México, yo insisto en que yo no me he estudiado las guías, las he visto, lo que me ha dado tiempo a echarle un vistazo por encima, he visto cómo las estructuran, cuál es, en fin, más o menos lo que se hace, por dónde van, cuál es el propósito, pero digamos no he cogido, a ver, ADN, a ver, voy a estudiarme esto a ver si apruebo. No, no lo he hecho. Sí he visto que hay una que es sobre una técnica de análisis que está muy, 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 muy criticada. Pero se ha hecho, y esto es importante, pero por ejemplo, en la mayor parte de los países esto no existe. Pues yo pienso que esto es bueno. ¿Mm? Y si tiene déficit, mejorémoslas, que no lo sé si supongo que estarán estupendas y serán un instrumento para que nosotros aprendamos de qué va todo eso, fabuloso. Pero yo creo que todo esto es bueno. Y si además se pudiese dar, pero esto ya es como un empeño mío, eh, eso que junto a la guía, eso que podríamos llamar un test de preguntas muchísimo más específicas y de respuestas posibles, pues yo creo que sería fabuloso. Claro, ¿con quién tendría que hacer esto? Lo tienen que hacer los expertos, pero uña y carne con los jueces y con los abogados. Uña y carne. ¿Mm? Porque estamos hablando de un tipo de actividad que está ahí en la frontera, ¿no? Entre lo que es una actividad de expertise, de tipo técnico, científico, y una actividad de problema de resolución judicial de un problema, ¿no? Entonces, no me basta con que el experto me diga tal cosa. El juez tiene también que estar ahí en la elaboración de esos criterios, de esas preguntas, tiene que estar ahí también, tiene que participar de forma activa. Y todo este mundo de cuestiones, incluido lo que estás comentando, hay que hacer también un seguimiento, un control de calidad de la práctica de las cosas también. Hay que ver esto. Todo este mundo de cuestiones, yo creo que da igual que lo pospongamos más o lo pospongamos menos, hay que hacerlo, porque el mundo de la prueba de ahora en adelante es el mundo del conocimiento experto. Claro que habrá muchas, en los casos muy sencillos, eh, que no hay pruebas de este tipo, pero en la mayor parte de los asuntos y sobre todo de los asuntos complejos, pensemos en cómo probar un caso de corrupción, de asuntos, delitos que se cometen con alcance internacional, en Internet. Todo esto se tiene que probar con conocimiento experto. Entonces, esto nos ha situado ante, bueno, ante un escenario de actuación en el que nosotros tenemos que ser también actores principales, ¿no? Porque vosotros sois los que veis cuál es el problema y además el que sois los que tenéis que actuar, ¿eh? Porque aquí es muy fácil decir, escruta, controla, no te creas sin más ni más, mira, pregunta, y dice, ya, pero hay que hacerlo. Sí, Gracias de nuevo y bueno, un abrazo a todos.